Vamos a entrar al tiempo de la predicación. Hoy vamos a hablar del tema del altar. Saluda, saluda y ahorita vienes. Vaya a Levítico capítulo 1, versículo 1 al 5 y luego el versículo 13. Cuando usted esté listo, diga ya lo tengo, pero también cuando ya lo tenga, luego vaya a Éxodo capítulo 20, versículo 24. Y cuando lo tenga, ese versículo también me dice ya lo tengo. Así es de que si ya está en Levítico capítulo 1, es el tercer libro de la Biblia, me dice ya lo tengo. ¿Ya los tiene? Vamos a hacer una oración y luego leemos. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel y verdadero. Amado Espíritu Santo, no palabra de humana sabiduría ni de hombre, sino palabra fiel y verdadera. Palabra, Señor, de gracia, de sabiduría, fluyan a través de mis labios. Tu palabra, Señor, hace lo que quieren cada uno de nosotros. Oramos que tú te entrones y gobiernes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 5 y luego el 13 dice, léalo conmigo por favor, siga la lectura. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Hago énfasis ahí y haga conmigo énfasis. De su voluntad lo ofrecerá. Dígalo. Otra vez. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor. ¿Sobre dónde? ¿Sobre dónde? Sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá. ¿Qué cantidad? Todo. ¿Qué palabra les dije que hicieran énfasis del versículo 3? Su voluntad. Y en el versículo 13 hacemos un énfasis. Todo. ¿Lo ofrecerá? ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánto? ¿De qué forma? Versículo 3. Voluntariamente todo. Voluntariamente todo. Con Dios, hermanos, es todo o nada. Con Dios es hirviendo, o sea, caliente o frío, pero tibio no. Con Dios no solamente es una parte, es todo. Todo. Como Jesús entregó todo, derramó toda su sangre. Jesús es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Se entregó todo, hasta la última gota de sangre. Todo. Y lo hará arder ¿sobre dónde? ¿Sobre qué lugar? Voluntariamente todo se ofrece ¿en qué lugar? En el altar. Voluntariamente todo. A Dios no le gusta nada a la fuerza. Los tanques de gas, los cilindros, no los tanques estacionarios, esos tienen una tuerca. Si esa tuerca la forzamos
¿qué es lo que pasa? Se barre o se echa a perder. Ya no va a apretar, ya no va a servir. Si nosotros forzamos algo, y Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que nuestra ofrenda, y no estoy hablando del dinero, no estoy hablando de economía, que lo que nosotros vayamos a ofrecer en el altar, que significa lugar de sacrificios. El altar se levanta como para reconocer la grandeza o por memoria de alguien, reconociendo y dando honor. Y el altar que nosotros edificamos es un altar a Dios, un altar de vivos, no un altar de muertos. Nosotros ofrecemos a Dios sacrificios de alabanza que confiesen su nombre. Cuando nosotros, hermanos, cantamos, tenemos que hacerlo con entendimiento, tenemos que hacerlo con sabiduría, leer y entender lo que estamos cantando, no solo porque se escucha bonito, sino por lo que está diciendo. Y muchas ocasiones nos identificamos con algún coro. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos en el Espíritu, tenemos que hacerlo también con entendimiento, saber lo que estamos cantando. Y Dios no quiere que ofrezcamos un cántico nada más por cantar. Dios quiere algo más que eso. Dios quiere nuestro corazón. Por eso en su palabra dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por tanto también dice: dame, hijo mío, tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. No quiere solo una parte, él quiere un todo. Porque eso Él nos enseñó, que Él se entregó en un todo, y Jesús lo hizo en obediencia al Padre. Él se humilló, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Pero por esa razón dice que Dios lo levanta, lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Nombre de Jesús, no hay otro nombre como Él. Los demonios tiemblan, los demonios huyen a la presencia de Jesús. Cuando tú determines levantar un altar, recuérdalo. Mira, en el Antiguo Testamento nos dice cómo se hacían los sacrificios, y Dios le está diciendo a Moisés, para que el pueblo sepa cómo se deben ofrecer los sacrificios, cuándo, cómo y dónde se debe hacer, porque a Dios le gusta la excelencia. Mira, desde el principio la Escritura dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y eso pues me hace pensar que el desorden no le gusta a Dios. Dios es un Dios de orden. Estaba desordenada y vacía, y empezó a arreglar algo que estaba desordenado. Y hay muchas cosas que están en desorden en nosotros, que tenemos que arreglar, que tenemos que hacer un ajuste. Y antes se presentaban los sacrificios de los animales, y dice que especifica qué tipo de animal. Pero si usted sigue leyendo en Levítico, se va a dar cuenta que también había tórtolas o palominos. ¿Por qué? ¿Por qué unos tórtolas y por qué otros animales como el buey o la cabra o todo esto, el macho cabrío? ¿Por qué? Porque unos podían económicamente
ofrecer un sacrificio de un macho cabrío, pero otros económicamente no estaban en posibilidad de comprar un macho cabrío. Date cuenta que Dios no es ingrato y Dios no nos exige más de lo que nosotros no podamos ofrecer. Cuando Jesús fue traído al templo, esto está en Lucas capítulo 2, en los versículos 20 y tantos por ahí, o 19 al 20 y tantos, dice que cuando José y María trajeron al presentar a Jesús, después de que fue destetado, después de que María cumple los tiempos reglamentarios, dice que trajeron 2 palomas, porque ellos económicamente no podían, los papás de Jesús no podían ofrecer más. Dios no nos pide más de lo que no podamos dar. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestras fortalezas y Dios conoce nuestras debilidades. En Mateo capítulo 25 nos habla de las 10 vírgenes y nos habla también de los talentos que Él empieza a repartir. Y dice que a uno dio 5, a otro 4, a otro 3, a uno 2 y a otro 1, según la capacidad de cada uno. Entonces Dios no nos exige ni nos pide más de lo que no podamos. Usted no me pida a mí que yo corra en un estadio 50 metros planos, porque no la voy a hacer. Voy a tronar a los 10 metros. Antes se ofrecían sacrificios de animales en el Antiguo Testamento y se hacían sobre el altar como una forma de agradecimiento a Dios, como una forma de honrar a Dios, como una forma de decirle: gracias por tus beneficios, gracias porque este año tú has sido conmigo, gracias porque este mes he visto tu mano de poder, gracias porque en esta semana, a pesar de situaciones difíciles, complicadas y adversas, he visto que tu mano de poder me sostiene. Y si estoy en vida es porque aún hay esperanza. Si tengo vida a pesar de las cosas difíciles, de las adversidades, es que Dios sigue estando en control de todas las cosas. Hoy en día ya no ofrecemos sacrificios de animales en los altares. Romanos capítulo 12 versículo 1 nos dice lo siguiente: que nosotros, dice Pablo, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo, cuando se hacía un sacrificio, cuando se hacía un holocausto, se preparaba el altar, se compraba el mejor macho cabrío, sin defecto, sin ningún tipo de defecto. Y ese macho cabrío, cuando se ponía sobre el altar, supongamos que este es el oferente, le tenía que agarrar el cuello y degollarlo, y luego ponerlo en el altar hasta ser consumido por el fuego en su totalidad, hasta no quedar cenizas. Y es necesario que aprendamos y recordemos, iglesia, que nosotros somos el sacrificio que se presenta como un sacrificio vivo delante de Dios. Morimos a nosotros mismos. Como dice Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así, de esa misma forma, entregarnos nosotros día a día. Cada mañana el fuego arderá en el altar. Lo dice Levítico capítulo 6, que el sacerdote pondrá fuego en el altar de continuo, y el fuego no se debe apagar, hermanos, porque si el fuego se extingue, se termina todo. Y Dios quiere que nosotros vayamos día con día al altar
y negarnos a nosotros mismos, someternos a su voluntad, someternos a su autoridad, disponer nuestro corazón a humillarnos delante de su presencia y decirle: heme aquí, Señor, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, Señor, no como yo, sino como tú, Señor, pero hágase tu voluntad, Señor. Arder en el altar, que nuestro corazón arda por su presencia, hasta que nos convirtamos en cenizas, consumidos totalmente por el fuego, el poder y la unción de su Espíritu Santo. No importa que quedemos en cenizas. Acuérdate lo que dice la Escritura en Job: yo sé que mi Redentor vive, y aún de las cenizas Él puede hacer algo. Aún del polvo Él puede hacer algo. Nada está perdido cuando nosotros nos ofrecemos a Dios en espíritu y en verdad. Nada está perdido. Mira lo que dice Éxodo capítulo 20. Mira lo que sucede cuando nosotros determinamos edificar y levantar un altar para el sacrificio. Y el sacrificio soy yo, el sacrificio eres tú, hermano, el sacrificio eres tú, iglesia. El altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Esta parte me apasionó, me gustó. Que ir a Dios día con día, que levantar mi altar delante de Dios día con día, vale la pena, porque Él me da una palabra en Éxodo 20:24, en la última parte, y lo que Dios dice Él lo cumple. Y Él dice: vendré. ¿A quién? A la persona que levanta el altar, a la persona que decide y determina en su corazón edificar un altar y presentarse en sacrificio vivo. Dice: vendré a ti. Pero ¿qué más dice? Y te voy a bendecir. Y la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade con ella tristeza. La bendición de Jehová: te bendeciré, dice Pablo en Efesios 3:20, mucho más abundantemente de lo que te imaginas o esperas. Te voy a bendecir. Y no hay comparación la bendición de Dios con ninguna otra bendición. Pero Dios quiere que nosotros lo hagamos de una forma voluntaria. Hay tiempos que la iglesia, que los pastores, que los predicadores, los evangelistas, los profetas, hay tiempos donde vemos la gloria de Dios. Hay tiempos donde celebramos la grandeza de Dios. Nos pasa en ocasiones como el profeta Elías, que levantas un altar, le echas agua a la zanja, pones una leña, mojas la leña y dices: yo creo y confío que Dios es fuego consumidor. Yo creo y confío que no es necesario que la leña esté seca para que la leña arda, porque para Dios no hay nada imposible. Y hacemos retos tales como los hace el profeta Elías delante de los profetas de Baal. Y ves descender el fuego de Dios en algo, ves hecho posible lo imposible por la fe. Y parece que ahora sí, vámonos
Ya agarramos vuelo, vámonos y nadie nos va a parar. Cuando de repente sale una Jezabel, el Señor la reprenda. Una Jezabel es un espíritu de intimidación, amedrenta y amenaza, y lanza sus amenazas. Y el gozo que teníamos después se convierte en depresión. Te quieres dar por vencido, quieres mejor morir, porque ese espíritu de intimidación se levantó contra nosotros. Después de ver el mover de Dios, después de ver la gloria, la chequina de Dios, queremos renunciar. Pero sabes una cosa, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no te va a dejar confundido ni avergonzado. Tú determinas en tu corazón ofrecerte a Dios en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Dios está buscando. Personas que le crean, que sean fieles a Dios, que estén dispuestos a entregarlo todo delante de Él. Si nosotros edificamos un altar, Él vendrá a nosotros y nos bendecirá. El altar, hermanos, es un lugar donde nosotros podemos venir con nuestro sacrificio, con nuestra ofrenda. Después de pasar tiempos difíciles, después de pasar la cuarentena del diluvio, y después de que pase la tormenta, después de que pase el problema, después de que pase el diluvio, dice que Noé, Génesis capítulo 8 nos habla del primer altar, versículo 20. Génesis 8:20 nos habla y nos dice que después de que termine el diluvio, después de que termine el problema, después de que termina aquella cosa tremenda donde Dios guardó la vida de Noé, de su esposa, de sus hijas, de sus hijos, los guardó, los protegió. Así Él protegerá tu vida. Muchos están pasando problemas y situaciones difíciles, complicadas, y parece que no hay una respuesta, y parece que todo sigue lloviendo, que no para la lluvia, que es el diluvio. Pero Jesús sostiene tu arca. Jesús sostiene tu arca. ¿Y quién está en tu arca? Tu familia. ¿Quién está en el arca? Tu familia. ¿Y quién da dirección a las cosas? Dios. ¿Y quién sostenía esa arca? Dios. ¿Y quién sostiene tu casa? ¿Quién sostiene tu familia? Dios. Pero sabes una cosa, una vez que termine, te recomiendo esto: haz lo que hizo Noé. Haz lo que hizo Noé. Génesis capítulo 8, versículo 20. Haz lo que hizo y edificó Noé un altar a Jehová y ofreció lo mejor que él tenía. Tú dices, pero no hay nada bueno en mí. Dáselo a Dios. No hay nada bueno en mí. Dáselo a Dios. Él se encarga de hacer algo bueno. Y edificó un altar y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y lo ofreció en holocausto. ¿En dónde? ¿En qué lugar? En el altar. Versículo que sigue nos dice qué pasó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios percibió. Aquí huele a tortillas de harina. Rico. Creo que llegué a buena hora. Huele a cabrito.
Huele a quequitos recién horneados. Huele rico. Huele rico. Y dijo Jehová en su corazón, porque Jehová percibió olor grato, Noé tocó el corazón de Dios. Y cuando tú tocas el corazón de Dios, algo sucede. Él viene, te va a bendecir y te dará una palabra. Versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega. Dio una promesa fiel y verdadera: el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Versículo que sigue. Cuando tocas el corazón de Dios, cuando un hombre toca el corazón de Dios. Versículo 23, por favor. Pues hasta ahí. Hasta ahí. ¿Y ha faltado frío en alguna temporada? ¿Ha faltado el calor en alguna temporada? ¿Ha faltado la lluvia en alguna temporada? Y si ha faltado, muchas veces se detiene por alguna razón, porque andamos mal delante de Dios. A veces se detienen las bendiciones. 40 días estuvo Noé con su familia. Yo no sé, no me imagino qué sentiría Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras cuando andaban así. Pero Dios está en control. ¿Sabes que el altar es un lugar especial donde nosotros podemos reconciliarnos con Dios? Es un lugar para encontrarnos con Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Versículo 25 dice: y edificó David allí un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué sucedió? Jehová oyó. Cuando tú vienes a ofrecerte delante de Dios día a día, Dios te va a escuchar antes de que tú hayas hablado. Dios sabe lo que hay aquí. Dios sabe lo que hay en el corazón. Dios sabe. Y a veces has querido tronar y salir corriendo y salir huyendo. Pero en el altar algo sucede. Ve al altar. Edifica tu altar. Ofrece lo mejor de ti. Y vas a ver el mover de Dios a tu favor. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 21-26. Y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió. ¿Qué sucede? Es la misma historia. ¿Qué sucede? Dice que Dios, acá en el versículo 24, capítulo 24, versículo 25 dice: y Jehová oyó. Y en esta parte, que es la misma historia, dice: y Jehová le respondió por fuego. Jehová le respondió. Tú vienes a edificar tu altar, Dios te va a escuchar, Dios te va a responder. Vendré a ti, dice Éxodo 20:24 en la última parte, y te voy a bendecir. No vas a salir igual, vas a ser transformado. Dice: e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hermanos, David construye este, altar. Él tenía
Él tenía muchas personas que le ayudaban y entre ellos estaba Gad. Gad era un vidente, era un profeta. Y Dios le da un mensaje a Gad para que se lo lleve a David. Y Dios nos habla a través de los predicadores, y Dios nos habla a través de los pastores que cuando predican su palabra, Dios nos da un mensaje. Un profeta es un portavoz de Dios. Y le da un mensaje a David. David había hecho algo que no debió haber hecho. David hizo algo que Dios no le pidió que hiciera. Y por ello vino una situación difícil a la nación de Israel. Vino una plaga que estaba exterminando a los habitantes de la nación de Israel. ¿Y qué nos está sucediendo hoy en día? ¿Cuántas personas hemos escuchado que han muerto por causa de esta pandemia? Escuché a un pastor en estos días decir este versículo que en lo personal, cuando lo leí la primera vez, se hizo rema en mi vida. Es decir, que Dios me habló a mí a través de ese versículo que se encuentra ahí en Deuteronomio, que dice: y te he traído estos 40 años por el desierto para saber lo que había en tu corazón, si habías de servir a Dios o no. Escuché decir que 40 días estuvo Moisés en la montaña con Dios, y Dios con su mano, con su dedo, escribe la tabla de los 10 mandamientos. Y Moisés baja y baja y se enoja. Pero ¿por qué se enojó el hombre más manso habido en la tierra? ¿Por qué se enojó? Porque lejos de que el pueblo estuviera esperando, expectante a ver qué eran las nuevas que Moisés traía de parte de Dios, el pueblo estaba haciendo de las suyas. Y Moisés baja y se encolerizó, y tiene que subir una segunda vez. Pero en esta segunda vez le tuvo que costar algo. Ahora él tuvo que escribir los primeros 10 mandamientos que le había dado. La tabla de los mandamientos las tuvo que escribir Moisés. ¿Y qué es la diferencia entre los primeros 40 días, la primera cuarentena, a la segunda cuarentena? En la primera cuarentena Moisés baja igual, pero en la segunda cuarentena, cuando él tiene que pagar el precio, Moisés baja totalmente transformado, reflejando la gloria de Dios. Iglesia, ¿qué esperamos? Que se vuelvan a cerrar las congregaciones, que se vuelvan a cerrar la iglesia porque no hemos entendido. Edifiquemos el altar, edifiquemos nuestro altar. ¿En dónde? En mi casa. Y los días de reunión vengamos y ofrezcamos a Dios y alabemos y exaltemos su nombre con libertad. David hizo algo indebido, pero Dios le dio una oportunidad, porque Dios vio el corazón, que realmente David se había humillado y se había arrepentido, y manda al vidente Gad con un mensaje y le dice: dile que vaya y me edifique un altar. Y David no solamente ofreció sacrificios, holocaustos, sino que dice que ofreció holocaustos, pero también ofrendas de paz. Porque el altar, hermanos, el altar eran construidos para dos propósitos: para ofrecer sacrificios y para quemar incienso, ofrendas de paz. ¿Y qué es el incienso en nuestros tiempos? ¿Qué son las ofrendas de paz? Las oraciones de los santos que se elevan para memoria de nuestro Dios, en presencia de nuestro Dios.
El incienso representa las oraciones de los santos. ¿Dónde dice eso? Vaya a Apocalipsis. Cinco, 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de ¿qué? ¿Qué son? Que son las oraciones que hacemos en el altar. Son las oraciones. Hermanos, el altar es para venir a encontrarnos con Dios. Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. En Génesis capítulo 26, versículo creo que es 25, dice que cuando llega a este lugar, lo primero que hace Isaac, el hijo de la promesa, es edificar un altar. Edifica un altar e invoca ahí el nombre de Dios. ¿Y qué creen que hará Dios si nosotros edificamos nuestro altar y nos ofrecemos en holocausto y ofrecemos nuestras ofrendas de paz? Es decir, empezamos a entregarnos y empezamos a orar. Dios vendrá, nos visitará y algo va a suceder. Es necesario que entendamos qué sucede en el altar. Algo sucede en el altar. Algo sucede en el altar. Abraham construye un altar como un acto de fe. Él recibe una palabra de parte de Dios y él ofrece, él le cree a Dios. Él le cree a Dios. Génesis capítulo 12. Y también lo hace como una señal de consagración, de rendición, de sumisión total a nuestro Dios. Génesis capítulo 12. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esa es la palabra que recibe Abraham. ¿Qué palabra has recibido tú de parte de Dios? Ya sea aquí en la iglesia o cuando has determinado tomar tus tiempos de altar con Dios. Es decir, buscarlo en oración, empezar a escudriñar la escritura. Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra. Dios siempre está hablando por medio de ella. Él recibe una palabra y él la cree. ¿Y qué es lo primero que hace? Edifica un altar. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová como una señal de que si tú no estás, yo no puedo, Dios. Cuando edificamos el altar es una señal de humillación delante de Él, de rendición, diciéndole: Señor, este día yo sin ti no la voy a hacer. Necesito de tu gracia, necesito de tu fortaleza, necesito de tu sabiduría, que tú me guíes, que tú me ilumines. Y si algo tienes que quemar dentro de mí, quémalo. No pares y no te detengas. Tal vez me va a doler, pero si tú lo haces, sé que tú tomarás el control de todas las cosas. Algo sucede en el altar. Algo sucede en el altar. Por último, Levítico capítulo 6, versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña en el altar cada domingo. Cada primer domingo del mes, cada diciembre,
cada día de la madre, cada día del padre, cada día del maestro, cada día del abuelo, cada día del niño. ¿Qué dice? Cada mañana. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿Quién va a acomodar la leña? El sacerdote. Ah, pero eso era en el Antiguo Testamento. Pues déjame decirte que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y tú y yo somos los sacerdotes, los encargados y los responsables de edificar el altar, de poner leña en el altar. ¿Cuántos varones hay aquí? Padres de familia, levanten la mano. Responsables, los que están casados, pues, tengan hijos o no tengan hijos, casados. Bueno, usted y yo somos los principales sacerdotes de nuestra familia. No es ella, soy yo. La cabeza del hogar es el marido. Es que no sé cómo. Así como los que ya por la gracia de Dios somos papás, no hay un manual que nos diga cómo ser papás. Perdónenos los hijos mayores porque con ellos practicamos, porque con ellos cometemos muchos errores. Pero el Espíritu Santo es el mejor maestro que tenemos. Y si tú vas de rodillas, te lo garantizo y te lo firmo, como dicen por ahí, te lo firmo. Si tú le pides al Espíritu Santo, no sé cómo, el pastor dijo que yo soy el sacerdote y que yo tengo que orar por mi familia, por mis hijos, por mis yernos, por mis nueras, por mis nietos, pero no sé cómo. Pero Él dijo, Espíritu Santo, que tú eres el mejor maestro. Yo estoy dispuesto a aprender. ¿Me ayudas? ¿Me guías en cada palabra? Te reto a que lo pruebes. Y la próxima semana acércate conmigo y coméntame cómo te fue. Testifícame. Atrévete a hacerlo en estos días y verás que el Espíritu Santo es el mejor maestro que nosotros tenemos. Es que ¿qué le voy a decir? Pues Él te va a hablar al oído. O tal vez aquí vas a escuchar, vas a sentir qué palabras tienes que hablar y pero cálalo, trátalo, pruébalo esta semana. Si nunca lo has hecho, dile: Espíritu Santo, yo escuché que tú eres el mejor maestro. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá en el altar continuamente. En el altar no se apagará. El altar, hermanos, nos habla de un compromiso, de un deber, de nuestra entrega y de nuestra necesidad de Dios. Hoy en día ya no ofrecemos sacrificios de animales, pero podemos ofrecer nuestro corazón. Inclina tu rostro.